Hola, ¿qué tal, amigos de CNT? Estamos, directora de un corto muy, muy doloroso, muy especial. Estamos con Marisa Vélez, directora del corto Si el humo nos da señales, que se presentó en el GIF aquí en Guanajuato. Estuvo en León, estuvo en Irapuato, estuvo también en San Miguel, si mal no recuerdo. Sí, Marisa, gracias por esta entrevista. no, hombre, a ustedes por la atención, es muy importante para nosotros como equipo. Marisa, un cortometraje que habla de una gran tragedia que vivió el país, pero que no descansa en la tragedia, que más bien va a crear una conciencia sobre el daño que causa en los que se quedan. ¿De dónde viene el interés de narrarlo? Desde el punto de vista de los psicólogos que tienen que lidiar no solamente con lo que están sufriendo los familiares, sino también con lo que ellos están sintiendo. Ujú. Bueno, está inspirado en hechos reales y en acontecimientos reales. Tania Díaz, una muy buena amiga mía, encontró una carta abierta de una de las psicólogas que se dedicó o que fue el primer contacto dentro de la morgue con los padres. Esta carta se publicó en muchos medios de comunicación, está incluso Aristegui, y era un recuento cronológico de los hechos que iban pasando mientras los psicólogos iban atendiendo a los padres ese mismo día. Se publicó como, no recuerdo bien la fecha, pero siento que fue hace como a los 5 años de distancia de la tragedia ocurrida, y fue porque los papás fueron a incendiar la puerta del Palacio Nacional y la sociedad, pues como es normal cuando se construyen, o sea, no es normal la respuesta de la sociedad que cuando se dañan patrimonios tiende a tener una respuesta negativa medio injustificada. Entonces la sociedad se voltea contra los padres y esto mueve a la psicóloga a poner su carta abierta sin decir si está a favor o en contra de lo que pasó con los padres, pero contándonos un poco lo que se vivió ahí adentro, ¿no? Y me pareció un punto de vista no solo interesante, sino muy, muy humano, porque a veces se nos olvida y es muy fácil no entender o no querer entender lo que la gente vive en momentos tan densos de la vida, ¿no? Y mi curiosidad empezó al imaginarme realmente lo que estos padres transitaban, que fue un poco al ir haciendo pues toda la investigación y la reconstrucción y escribiendo el guión, ¿no? Que dices, es que supera por mucho lo que yo creo que soy capaz de soportar, ¿no? Y era como esta pregunta constante de cómo un ser humano se deconfigura en segundos y tiene que volverse a configurar en cuestión de minutos, segundos, para volver a salir a su vida, enfrentarse al papeleo, atender a otros hijos, a sus familias, estar presentes para los que están, incluso para su pareja, para ellos mismos. Me parecía un acto súper heroico que pasó súper en silencio y en lo privado de cada ser humano, ¿no? Entonces, si era una cuestión de cómo le hacen, cómo sucede eso en cuestión de como magia, ¿no? Y me parecía que entender al ser humano desde ahí o pensarnos desde ahí nos hace mucho más resilientes y mucho más fuertes de lo que creemos que somos. Ese fue como todo el motivo. Tienes un elenco, perdón, impresionante, ¿no? Encabezado por Nea Llabres, que está cobijada por muchos actores muy reconocidos que precisamente reflejen las diferentes reacciones. Nos muestras a una directora con una sutileza capaz de llevarlos a presentar diferentes dimensiones, porque todos están en diferentes momentos de la vida. ¿Cómo fue para ti, primero, conjuntar este grupo de actores maravilloso y luego para ti como directora, tener esa claridad de decir, este actor tiene que estar en este tono, que es muy diferente al de tal, pero ambos se unifican en el dolor? Creo que algo que sitúa muy bien a la tragedia del ABC, o por lo cual es tan abordable desde tantos tipos de realidades, es que le pasó a personas que estaban haciendo las cosas correctas, lo que manda la vida, ¿no? Tienes que trabajar, pon a tu hijo en una guardería. O sea, no tenían una clase de vida o un estilo de vida donde el crimen fácilmente te alcanza y tienes una expectativa joven de mortalidad. Esta gente es gente súper trabajadora
de todos los estratos sociales, ¿sabes? Porque a esa guardería iban infinidad de realidades, todas dejando a sus hijos en lugares seguros. Entonces, es muy rico cuando tienes actores de tanto callo, poder explorar cada una de las realidades e imaginarte lo que pasaría en cada una de las casas y en cada uno de los personajes, ¿no? Y creo que fue un trabajo en equipo bastante generoso por parte de los actores y de mucha empatía al intentar entender qué pasa cuando tú te vas a trabajar y regresas a la hora de recoger a tu hijo y está pasando todo. ¿Desde dónde lo abordas? ¿Qué herramientas tienes para enfrentarte a esto? Esa fue una de las preguntas claves, ¿no? Como esta persona, ¿cómo se enfrenta a esta tragedia? Sin aparte olvidar todo el recorrido que llevaban a lo largo del día. O sea, esta es la última oportunidad de encontrar a sus hijos. Ya pasaron por, ojalá esté vivo, ojalá esté en algún hospital, no lo encuentro, me equivoqué de hijo. Entonces, todo eso íbamos llenando por cada personaje alguna historia diferente con que nos íbamos encontrando. Y fueron muchas pláticas y muchos ensayos y ir definiendo las líneas, los diálogos, o sea, realmente hubo mucho trabajo previo a filmar y estoy súper agradecida con todos ellos porque fue muy generoso, sobre todo para un cortometraje, ¿no? Que no tiene los recursos de un proyecto mucho más grande de pagar ensayos y los demás. O sea, creo que fue un suceso que conmovió a todo el elenco y a todo el crew como para poner tiempo de más, ¿no? Del que a lo mejor teníamos los recursos, no, no del que a lo mejor, del que teníamos los recursos. Fue demasiada entrega, demasiado estudio, demasiado uso del diccionario también, ¿no? Como entender qué significa cada palabra exactamente es súper importante, ¿no? Definir miedo, definir terror, definir esperanza, definir conmiseración. Cada palabra es súper importante y entregarse al estudio de eso es delicioso, la verdad. Hay dos momentos en el corto que a mí me quiebran como espectador. Uno es cuando Christian Ferrer le dicen, le recuerdan que tiene otro hijo vivo, que él tiene que ver al futuro y tiene que ser una sonrisa tan amarga, pero a la vez tan llena de esperanza, pensando en su hijo dentro del dolor. Y el otro es cuando el personaje de Adriana Llaves entra al coche y ve el llavero y dice, no puedo tener cosas de niño ahorita. ¿Cómo fue esos momentos para ti? Híjole, desde la escritura, terroríficos y al mismo tiempo, o sea, es que sí fue muy terrorífico, la verdad. O sea, si quiere imaginarse lo que ellos vivieron en carne propia, era súper pesado y denso, pero me hice una promesa a mí misma que si ellos no tuvieron pausa y no han tenido pausa desde que sucedió, yo no iba a tener pausa. Entonces, cada vez que me sentaba a escribir, cada vez que empezaba un ensayo, cada vez que empezaba a imaginarme algo, era sin pausa, como ellos. Así fue la entrega o así fue el acercamiento a eso, ¿no? Con Cristian, cuando diseñamos al personaje de Cristian, encontré varios videos y varios artículos de papás que decían lo que él dice exactamente. Yo solo quería que aprendiera inglés, ¿no? Yo solo quería lo mejor para ellos. Y me parecía injusto dejarlos ahí, ¿sabes? Me parecía que no cumplía con la premisa de cómo se deconfigura y se reconfigura un ser humano. Entonces había que encontrar la manera de rearmarlo. Y por eso no sé, por eso se sacó el tema del otro hijo, ¿no? Bueno, usted tiene otro hijo. Y es eso, ¿no? Cada quien se agarra de donde puede en esos momentos. Yo no sé si es correcto o incorrecto pensar en los demás hijos, pero eso pasa. Y hay quien lo puede hacer desde uno mismo, desde, bueno, yo tengo mi vida y tengo que seguir viviendo y la afronta desde ahí, pero eso tiene mucho que ver con las herramientas que ya tienes antes de lo que sucede, ¿no? O sea, es como llegas. Y con Adriana, pues a mí los psicólogos me parecen seres súper valientes, ¿no? Más este tipo de psicólogos que llegan a la escena sin saber nada de las víctimas, sin tener idea de los triggers que puedan tener, de cómo cuidarlos, de lo que viven en casa, de historias previas. O sea, llegan
con cero herramientas más que la experiencia que puedan tener y cada caso es completamente distinto, no garantiza el éxito, son hipervalientes. Y, y pues en este caso decidimos imaginarnos a una psicóloga joven, inteligente, pero con poca experiencia. Entonces ella va aprendiendo a lo largo del corto a ser mucho más neutra, a esconder su vida personal para poder enfrentar aquellas vidas que no conoce. Entonces justo es como el enfrentamiento también con su propia inexperiencia y sobre todo juventud. Por eso es un coming of age, es una toma de conciencia de ella, de cómo hacerlo mejor, ¿no? Cómo podemos estar más al servicio de los que pretendemos servir. Y es bien rudo porque por muy bien parado que estés con tu ser y con tu experiencia, pues siempre va a haber errores, ¿no? Y siempre se aprende de eso, porque si no hubiera, no hay crecimiento. Entonces, esa fue la idea de ponerle objetos un poco más infantiles alrededor de ella, ¿no? Y algo que a mí personalmente me conmueve mucho de toda la historia de la tragedia del ABC es que le pasó realmente a gente muy joven. O sea, en México nos pasan cosas muy rápido, muy jóvenes, y nos queda el resto de la vida. Entonces, ¿cómo te levantas cuando pasaste por eso a los 25 años? ¿Cuántos quieres que te queden? Es algo que tienes el resto de tu vida. Y eso me conmueve mucho, cómo la gente joven se enfrenta a cosas completamente fuera de su control, ¿no? Me parece maravilloso y me parece que hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Logras crear una conciencia sobre una tragedia que la sociedad se aferra a olvidar y se aferra a enterrar, porque pareciera que lo que pasó en el ABC ya es pasado y ya ni siquiera acordar de ello, pero logras con nada de morbo, sino con Mm. mucha sutileza, crear conciencia. ¿Cuáles son los futuros que tiene este cortometraje o que esperas que llegue para que la gente recuerde lo que está pasando y pasó la gente con eso? Pues en este momento estamos intentando entrar a festivales con todas nuestras, con todos los recursos que tenemos. Estamos tocando muchas puertas, nos encantaría que se mostrara en la Cineteca. Si sucediera en Hermosillo sería precioso. Em, Porque justo creo que logra no emitir un juicio y creo que nos ayuda a poder abordar temas difíciles desde un lugar de mucha más empatía y son herramientas nuevas, ¿no? Herramientas que se pueden utilizar y que a lo mejor en nuestras mesas podemos aplicar para abordar incluso otros temas, ¿no? Y también encontrar nuevos puntos de vista para contar lo que vivimos, ¿no? No enfocarse en lo político, ni en la justicia, ni en lo policial, porque eso siempre nos ha dejado en el mismo punto de partida. Ya sabemos quién es el culpable y que no hay culpable. Eso no avanza la conversación de ninguna manera. Por lo menos una conversación de sociedad, de espiritual casi, ¿no? Sin llegar a lo religioso. Pero me parecería increíble, por ejemplo, que entráramos a la UNAM, ¿no? En el festival. Me parecería maravilloso. Sobre todo porque uno, o bueno, yo no entendía lo importante que eran los festivales para los proyectos, ¿no? Y la verdad es que sí abren puertas, sí abren puertas y sí abren puertas a siguientes proyectos y a siguientes conversaciones. A mí me encantaría, me lo han pedido mucho, fíjate, para enseñarlo en grupos de psicólogos. Para mí eso sería maravilloso, ¿no? Si les podemos dar voz a aquellos que nos sirven y que nos ayudan, me parece excelente. Em, si quiere, o sea, que tenga la vida útil que tiene que tener, ¿no? Que se toquen los temas útiles de manera que nos ayuden a evolucionar, me parece muy bonito. Y ojalá suceda, ¿no? Ojalá se pueda ver más. Algo que me dejó muy impactado fue, tuve la oportunidad de verlo antes porque me hicieron llegar los ustedes de producción, pero pude verlo en Irapuato, la reacción de la gente. La gente se queda callada, y no callada porque le haya aburrido o no le haya entendido, sino por el golpe emocional. ¿Pensaste que ibas a provocar estos golpes emocionales en el espectador? Pues no, no, porque afortunadamente fui un poco egoísta en eso. O sea, nunca pensé en quién lo iba a ver. Pensé en abordar más bien el tema con muchísimo respeto y moverme desde un lugar de qué me enseña a mí,
¿no? O cómo me descubro a mí misma en estos momentos. Entonces fue la verdad un trabajo de autoconocimiento y de autoexploración y creo que todo el crew y el cast se subió. Luisa Castellanos es mi productora y, o sea, era un debatir constante sobre las ideas, los argumentos, las escenas, que esa conversación sola me hizo crecer como persona. Entonces, realmente creo que es el producto de mi propia toma de conciencia. Y si eso simbra en la gente, me parece fabuloso, ¿no? Que cada quien pueda tener 18 minutos de pensar en ellos y en pensar en el problema de alguien más que podría estarte sucediendo, algo genera, algo genera. Y haberlo logrado por lo que cuentas, me parece súper gratificante y de alguna manera pues un agradecimiento muy especial a todos los sobrevivientes y a los padres y psicólogos, porque sin ellos este momento no hubiera sido posible. Y Eh, eh, sí, ujú, le quería preguntar, me comentabas que el título viene de un poema. ¿Por qué ujú. utilizar un poema para tratar esta tragedia? Porque todo lo que no podemos decir lo dice la poesía. Y si el humo no da señales, es un fragmento, es una línea de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que básicamente habla de si el humo no da señales del incendio que llevamos en el corazón, ¿quién va a saber? Entonces, es un poco pues jugar con la metáfora, ¿no? De pues el humo no dio señales, ya no hablamos de eso, la gente que lo vivió sigue con un incendio en el corazón, era como, no alcanzo a explicarlo todo, pero el título lo dice, si el humo no da señales. Y pues Sor Juana es Sor Juana. Parecía que se va a terminar. Cortometraje ya está hecho, ya es de la gente, ya no se pertenece, ya le pertenece al público, le pertenece a las organizaciones civiles que lo van a utilizar seguramente para muchas cosas. ¿Qué viene para ti? Ojalá. Pues estamos desarrollando un largometraje. Es completamente independiente al cortometraje, no tiene nada que ver con la historia. Sin embargo, también es una toma de conciencia, también es un viaje de gente joven, también tiene el tono parecido, bastante hermano del cortometraje, y también es un tema fuerte, ¿no? Es otro melodrama de toma de conciencia. Y pues entrándole con la misma entrega y el mismo respeto, esperamos que pues podamos meter carpeta, que todo salga bien, porque creo que es un tema que vale la pena hablar, ¿no? Desde el mismo, con motivaciones similares, sin Repites duda con tu alguna. productora, ¿verdad? También con Luisa Castellanos, sí. Y va a ser un equipo impresionante y en verdad va a ser un gusto y un placer seguir viendo su cine. Hace falta cine social en México, no porque Ujú. no lo haya, pero que lo hay regularmente, es muy maniqueo. Y este corto no lo es. Este corto es muy honesto y eso se agradece. Y este corto yo creo que cuando lo empiece a descubrir organizaciones y la gente que le interesa esos temas, lo va a abrazar, no con los brazos, sino con el alma, porque para eso va tu cortometraje. Ojalá, porque de verdad yo creo que el cine, la pantalla grande sí sirve para ir a reflexionar. Sí, sí nos sirve y creo que es una hoja en blanco que estamos desaprovechando con el afán de vender. Yo no sé hacer quizás negocios, pero me gusta conversar con la gente y me gusta tomarme el tiempo de empatizar y creo que para eso es el cine. Me parecería espectacular que más cine social sucediera, ¿no? No solo con Luisa y conmigo, sino ahí está. Entonces, Felisa, muchas gracias por todo. Nombre a ti. Muchas gracias. Hasta pronto. Entonces, Chao.